acompañante es el impacto que hacen las células de la sangre contra el endotelio. ¿Eso qué hace? Estimula la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en la célula endotelial, pero tiene que viajar a la célula muscular, que ya sería la túnica media. ¿Para qué? Para poder producir relajación. Si se produce relajación, el vaso se va a dilatar. Vasodilatación, ¿ya? Si yo hago vasodilatación, es como que te diga en tu casa, voy a poner una cañería más gruesa a todo tu baño. Entonces, la bomba, digamos la bomba hidráulica de agua que hace subir el agua desde el primer piso al último piso de tu casa, va a trabajar menos, va a necesitar menos fuerza, ¿no ve? Porque no está venciendo la resistencia que ofrece la cañería más delgada. Mientras menos sea el calibre, más fuerte tiene que bombear el corazón. ¿Se entiende? Si yo dilato la arteria, disminuyo la resistencia valvular periférica, por lo tanto el corazón necesita menos fuerza para poder impulsar la sangre. Ahora vamos a ver lo contrario, aunque aquí estoy viendo una sola vía, ¿no? Que es la más común, pero existen otras vías igual mediadas por transmisores como la bradicimina y el ADP, que estimulan ¿qué cosa? También un aumento de por ejemplo las prostaciclinas, que vayan a generar una relajación de la misma forma por la fosfoquinasa tipo A. Pero hay otra vía que lo que hace es aperturar canales de potasio. El potasio que está en esta célula muscular escapa de la célula. Y si yo dejo escapar un ion potasio que tiene carga positiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a bajar más todavía la polarización de la membrana. O sea, voy a hiperpolarizar. ¿Se acuerdan que esta mañana les expliqué que normalmente el basal es menos 90 y que cuando empieza a entrar el sodio, que es carga positiva, empieza a subir para llegar a 0, pasa el 0 y ¿qué tiene que pasar? Tiene que empezar a escapar el potasio para volver a bajar la carga que se vuelva negativa. Si yo dejo en un estado basal de reposo, si yo empiezo a sacar el potasio, va a seguir bajando más negativo. Y eso se llama hiperpolarización. Si yo hago una hiperpolarización de las células, estoy generando automáticamente relajación, ¿ya? Porque no va a haber contracción, porque no va a haber potencial de acción. ¿Entienden? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Entonces, estas son las formas en cómo vamos a relajar y hacer vasodilatación. ¿Cómo voy a hacer vasoconstricción? Esto es más facilito. ¿Por qué? Porque aquí van a trabajar los receptores de angiotensina o de trombina, que ¿qué es lo que hacen? Esperan. La angiotensina es una hormona que se produce en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el riñón, que lo que va a hacer es que activar a las endotelinas de tipo 1, 2 y 3, la 1 es la más potente, que lo que hacen es viajar a la célula muscular lisa y favorecer el aumento de calcio en la célula muscular. ¿Y el calcio para qué sirve en el músculo? ¿Para qué? Fuerte. ¿Para qué sirve el calcio en el músculo? Para la contracción. Entonces, si yo favorezco la entrada de calcio a la célula muscular, voy a favorecer la contracción. Y si yo favorezco la contracción, esa célula muscular se contrae y va a generar una estrechez, va a haber una vasoconstricción en la luz. Si yo genero una vasoconstricción en la luz, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar la resistencia vascular periférica.
¿Se entiende o no se entiende? Lo de la resistencia vascular. ¿Vuelvo a explicar? Ya. Esta es la luz. Este es el vaso sanguíneo. ¿Ya? Este es el vaso sanguíneo. Ahorita está en un digamos, tono intermedio. No está ni contraída ni dilatada. Entonces, la célula sanguínea pasa por aquí tranquila, sin hacer mucho esfuerzo. Si yo genero una vasoconstricción, ellos dos, miren, están restringiendo la luz. Ellos han hecho vasoconstricción, ha aumentado ha disminuido la luz. Entonces, el corazón para pasar la sangre va a necesitar de mayor fuerza. ¿Por qué? Porque ha aumentado la resistencia vascular. Lo contrario pasa si yo relajo la musculatura, se relaja, hay mayor espacio, por lo tanto el corazón feliz tiene que bombear menos fuerte para que pueda por aquí pasar la sangre. Hay menos resistencia vascular, ¿ya? Eso es lo que pasa con la relajación y con la contracción del músculo. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito para contraer? Calcio. ¿Qué necesito para relajar? Que no haya calcio. Así de sencillo. Existe otra vía que es la del anión superóxido, que se une al óxido nítrico que lo inactiva, lo deja sin acción, y esa disminución o bajada del óxido nítrico favorece a la contracción, porque sabemos que el óxido nítrico favorece la relajación. Si disminuye el óxido nítrico, va a haber contracción. Bien, entonces hablemos propiamente ya de los tejidos que nos interesan. Arterias grandes. ¿Dónde tengo arterias grandes? Pablo, una arteria grande. Aorta, otra arteria grande. Que salga del corazón. Pulmonar, ya. Ramas de esas dos. Rama de la aorta. Tronco brachiocefálico, otra rama. Carótida común. Otra rama. Subclavia, otra rama. De la arteria aorta abdominal, rama. Ilíaca común. Esas son arterias grandes. Las arterias grandes irrigan los tejidos. Pregunta capciosa. Las arterias grandes, aorta. ¿La aorta irriga algún tejido? Sí. ¿Cuál tejido? O sea, todo. ¿A quién está irrigando la aorta? A todo el cuerpo, dice. No irrigan. Las arterias grandes se encargan del movimiento continuo y uniforme de la sangre. ¿Ya? Movimiento continuo y uniforme de la sangre. Es decir, estas sí de verdad son cañerías. ¿Ya? Sí transportan la sangre. Vamos a ver de que estas arterias grandes, en sus tres capas que tienen, la túnica íntima, la túnica media y la adventicia, tienen algunas características. Veamos primero la túnica íntima. Como siempre, la túnica íntima que tiene revestimiento. ¿Cómo se llama este revestimiento? Endotelio del revestimiento con su lámina basal. Está formado por células planas, alargadas, que tienen uniones estrechas y comunicantes. En su citoplasma, esto es importante, en su citoplasma
estas células endoteliales van a tener a los llamados cuerpos de Weibel-Palade o Weibel-Palade, si ustedes quieren decirlo en inglés. ¿Qué hacen esos cuerpos de Weibel-Palade? Van a ser los que produzcan el factor de von Willebrand, que se une al factor 8 de coagulación para generar adhesión plaquetaria, y también la selectina P, que es un compuesto químico, una proteína, que me va a ayudar a la migración de los neutrófilos. Es decir, respuesta inflamatoria. ¿Ya? Respuesta inflamatoria. Ok. ¿Qué más vamos a tener por debajo de este endotelio y su lámina basal? Vamos a tener a la capa subendotelial de tejido conectivo, que está formado por colágeno, por fibras elásticas. Gran cantidad de fibras elásticas en este tipo de arterias. Por eso estas arterias grandes se llaman también arterias elásticas. ¿Ya? Vamos a ver que en este tejido conectivo, en esta capa subendotelial, hay células musculares lisas. Miren acá, esto de acá es la túnica íntima. Por dentro, endotelio. Inmediatamente después del endotelio, una laminita muy pequeñita que se llama lámina basal. Por debajo de la lámina basal, la capa subendotelial. Esa capa subendotelial está formada por fibras de colágeno, fibras elásticas, y también hay células musculares lisas. ¿Ya? Y por debajo de esa célula muscular lisa, miren, hay una como pequeña capita representada en esta imagen, pero no es visible en microscopía óptica. Eso se llama membrana elástica íntima. Y si hay una membrana elástica íntima, que está aquí, habrá una membrana elástica que en realidad esta es membrana elástica íntima y tiene que haber una membrana elástica externa. En este caso no hay. Vamos a ver aquí en las arterias medias la diferencia, ¿ya? Miren aquí, les voy a agrandar esta imagen. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? Todo esto, ¿qué se llama? Túnica íntima. Este revestimiento, inmediatamente por debajo, lámina basal. Este espacio de acá, capa subendotelial, que está formada por ¿quiénes? Fibras de colágeno, fibras elásticas y ¿qué son estas? Células musculares lisas. Y por debajo, la membrana elástica íntima, que es no visible en un corte histológico. ¿Ya? Ok. Bien. Seguimos con arterias grandes. Túnica media. Ya vimos la túnica íntima. La túnica media es la más gruesa de las tres túnicas en las arterias grandes. Miren aquí, está formada por una proteína que es muy importante, que se llama elastina, lo que va a fabricar fibras elásticas. Están esas fibras elásticas dispuestas en laminillas fenestradas. ¿Qué quiere decir eso? Estas porciones blancas acá que ven, estas son las laminillas elásticas de elastina, son fenestradas. ¿Qué quiere decir fenestrado? Quiere decir perforado. ¿Por qué estarán perforadas esas laminillas elásticas?
¿Cuál será el objetivo de que estén perforadas? ¿Ah? Irrigación. No hay irrigación acá, pero necesito difusión de nutrientes, de sustancias, ¿no ve? Entonces, esa fenestración de estas láminas va a facilitar la difusión hacia, no se olviden que tienen que nutrirse todas estas células de acá, incluso las células endoteliales, y ellas no se nutren con la sangre que llevan, que transportan, se tienen que nutrir con la propia sangre que va a llegar hacia el vaso, ¿ya? En la túnica adventicia, en el vasa vasorum, ¿ya? Entonces, ¿qué más encuentro aquí? Encuentro células musculares lisas, que son de forma, tienen los núcleos fusiformes, alargados, perdón, las células son fusiformes, los núcleos son alargados, también encontramos redondeados, así como estamos viendo en esta parte. Miren este núcleo donde estoy, miren ese núcleo, miren este otro núcleo, es alargado pero es redondeado, parece oval, ¿ya? Este otro de aquí, miren estos núcleos. Todos estos núcleos son núcleos de las células musculares. Aquí tengo mi túnica íntima con su endotelio. Acá tengo ya todas las capas musculares y entre medio las fibras elásticas. Y algo interesante, si hay fibras elásticas y fibras de colágeno y proteoglucanos, es decir, matriz extracelular, ¿quién fabrica la matriz extracelular? ¿Se acuerdan quién fabricaba a las fibras de colágeno? El fibroblasto. Y aquí está la respuesta a lo que hablamos en la mañana. Como no hay fibroblastos, estas células musculares tienen que cumplir el trabajo del fibroblasto. Es decir, las células musculares acá van a fabricar a las proteínas de colágeno y a las proteínas elásticas o a la elastina. No hay fibroblastos en esta túnica media. Donde sí voy a encontrar fibroblastos es en la túnica adventicia, que es una capa más delgada que está formada por tejido conectivo y su principal componente son fibras de colágeno, fibras elásticas. Vamos a encontrar fibroblastos, voy a encontrar macrófagos, vasos sanguíneos y nervios. Los vasos sanguíneos, vasa vasorum. Nervios, nervi vasorum. Ese es el nombre que recibe, ¿ya? Arterias medias. Miren la diferencia de una arteria grande y una arteria mediana. Arteria mediana. Igual tengo un revestimiento en la túnica íntima, revestimiento endotelial. Debajo del revestimiento, ¿qué voy a encontrar? Lámina basal. Y por debajo de la lámina basal voy a tener una membrana elástica interna, ¿no? No se olviden de aquí está mi revestimiento, el endotelio. Inmediatamente por debajo del endotelio, mi lámina basal. Después viene la capa subendotelial, este rosadito de acá. Esa es la capa subendotelial. Y esto de aquí, esto amarillo, es la membrana elástica interna. Si hay una membrana elástica interna, tiene que haber una membrana elástica. ¿Y dónde va a estar? Entre la túnica media y la túnica adventicia. Esta de aquí. ¿Ya? Bien. Veamos qué hay en la túnica media. También tengo células musculares, pero son unas células musculares más alargadas. Miren la diferencia entre estas de acá y estas de acá. Son completamente diferentes. ¿Lo ven? ¿Qué más encuentro también? Fibras de colágeno. Voy a encontrar poca elastina, poco material elástico y tampoco hay fibroblastos. ¿Dónde están los fibroblastos? En la túnica
adventicia. Miren el grosor de esta túnica adventicia y compárenlo con el grosor de la túnica media. Es muy similar el grosor que tiene. En la túnica media es mucho más gruesa que la túnica adventicia. Casi la túnica adventicia se compara con la túnica íntima en las arterias grandes. En las medias, la más gruesa es la túnica adventicia. Muy bien, es relativamente gruesa. Voy a encontrar acá incluso adipocitos y, como saben ustedes, vasos y también inervación, ¿ya? Arterias medianas, arterias pequeñas y más pequeño que eso, las arteriolas. ¿Cómo voy a diferenciarlas? Las arterias pequeñas tienen hasta 8 capas de células musculares. Las arteriolas se diferencian porque tienen solamente 2 capitas de células musculares. ¿Cuáles son las 2 capas de células musculares? Tengo esta imagen de acá, este corte histológico, donde tengo 2 tipos de corte. Un corte transversal de una arteriola. Miren, acá casi prácticamente no se ve el endotelio, ¿no? Con este aumento, porque ustedes ven células planas acá. No ven. ¿Qué veo? Células fusiformes, miren. 1, 2 capas. 1, 2 capas de células musculares. Acá 1, 2 capas. Esto de aquí es una arteriola. Me vengo para acá. Acá tengo otro corte longitudinal. Miren. Aquí tal vez se puede apreciar estas de aquí como células endoteliales. ¿Sí no ven? Planitas, miren esta otra planita. Acá hay una media que quiere ser planita. Ya, ok. Pero esta capa y esta otra capa son de células musculares. Células musculares. Esto es una arteriola. ¿Ya? Esta imagen va a entrar en su biblioteca por si acaso. Así que mírenla bien, las arteriolas. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las arteriolas? Las arteriolas regulan el flujo hacia los lechos capilares. Estas de aquí son las que van a irrigar los tejidos. ¿Ya? Regulan el flujo hacia el lecho capilar. Capilares. ¿Los capilares son arterias o son venas? ¿O ambos? A ver, ¿quién estima arterias? Levante la mano. ¿Los capilares son arterias, son venas o son ambos? ¿Quién estima arterias? A ver, pues levante la mano para que me cuente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aquí? O sea, aquí. 6. ¿Quién dice que es team venas? ¿Nadie? ¿Quién dice que es mixto? Arteria y vena. Toditos, el resto, ¿no? Les cuento, chicos queridos, que los capilares no son ni arterias ni venas. Son completamente independientes. ¿Ya? No pueden ser considerados arterias y tampoco pueden ser considerados venas. Pero usted dijo de viene. ¿Ah? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los capilares? De las arterias. ¿Y hacia dónde van? Eso dijo usted. No, No dijo. van hacia las venas, hacia las vénulas, de las arteriolas hacia las vénulas. Eso es en los capilares. Pero no son ni venas ni son arterias, son completamente estructuras independientes. Dentro de la clasificación de los capilares vamos a tener 3 tipos diferentes de capilares. ¿Cuáles son esos 3 tipos de capilares que tenemos? El primero aquí, a su izquierda, es el capilar continuo. ¿Qué quiere decir capilar continuo? A ver, veamos y analicemos la estructura. ¿Cuál es la estructura del capilar de adentro hacia afuera? Tiene células endoteliales, tiene lámina basal,
¿Tiene capa subendotelial? No hay capa subendotelial. En vez de la capa subendotelial se unen aquí los pericitos. ¿Ya? Los pericitos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Su capa endotelial, fíjense, tiene continuidad. Está estrechamente unida las células endoteliales. Su lámina basal es igual, tiene continuidad, no tiene fenestraciones, no tiene perforaciones. ¿Sí? Entonces tiene una selectividad permeable por moléculas muy pequeñitas, ¿ya? Moléculas muy pequeñitas, y la mayoría de las moléculas que van a traspasar este tipo de capilar necesitan hacer endocitosis. ¿Qué quiere decir? Tienen que ingresar hacia la célula por el lado de la luz y salir de la célula por el lado de la lámina basal y atravesar la lámina basal también para poder llegar hacia el tejido, digamos, que están irrigando. ¿Se entiende? Entonces, en su estructura, endotelio, lámina basal, pericitos. Vámonos al capilar fenestrado. Dentro de la clasificación de los capilares, la segunda clasificación. El capilar fenestrado dijimos que es perforado. Miren esa capa endotelial. Son células que están perforadas literalmente. Pero, pese a estar perforadas, mantienen sus uniones. O sea, están estrechamente unidas, pero están perforadas. Y su lámina basal está continua, íntegra, no tiene ninguna penetración, ninguna perforación, y encima tienen pericitos, una célula accesoria. ¿De acuerdo? Este tipo de capilar fenestrado está en lugares donde se absorbe o se secreta mucho. Vesícula biliar, riñón. Ahí Henry nos lee ese libro. Páncreas, tracto gastrointestinal, tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, glándulas como. ¿Está la tiroides igual, creo? Glándulas, dice, ¿no? Páncreas, vesícula biliar, tracto gastrointestinal, tubo digestivo. Son lugares donde se tiene que absorber o secretar en gran cantidad. Por eso las fenestraciones. Van a pasar moléculas un poquito más grandes, como una molécula, por ejemplo, una glucosa, tranquilamente atraviesa este capilar. Y finalmente, dentro de la clasificación tenemos al capilar discontinuo. Acá hay una separación entre las células endoteliales y además fenestración en las células endoteliales. Y voy a ver que su lámina basal igual está fenestrada, igual tiene discontinuidad. Esto va a permitir el paso de moléculas mucho más grandes, como por ejemplo proteínas, como la albúmina, glóbulos rojos, células sanguíneas, ¿okay? Y las encuentro en, ¿dónde? Vaso, hígado. ¿Ya? Vaso e hígado. Los capilares discontinuos. Médula ósea. ¿Está en tu libro? ¿Cuál? La B. Esta de acá. ¿Fenestrado o discontinuo? Discontinuo. Ya. ¿Por qué? ¿Qué sale de la médula ósea? Células hematopoyéticas. ¿No ve? Tienen que salir las células hematopoyéticas.
Entonces, acá mira cómo el eritrocito tiene la capacidad de salir. ¿Ya? Bien, ya hemos ido entonces de arterias grandes a más pequeñitas, arteriolas, capilares. Ahora vamos creciendo de vénulas hacia venas medianas y venas grandes. Vénulas. Las vénulas. Quiero que vean que las vénulas tienen una subclasificación. Las vénulas postcapilares, las que están después de los capilares, y las vénulas musculares. Las venas musculares están después de las postcapilares, ¿ya? En ese orden. Las postcapilares van a tener un revestimiento endotelial como todas, van a tener una lámina basal como un capilar, y también vamos a encontrar pericios, es decir, tienen la misma estructura de un capilar. Pero acá no hay fenestraciones, no hay nada de eso, ¿ya? Y el calibre es un poquito más grueso que un capilar. Las musculares vienen a continuación de las vénulas postcapilares y ya tienen túnica media, pero no tienen ni adventicia ni pericios. Las venas pequeñas, estas nuevamente vuelven a tener las tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media, que está formado por 2 o 3 capas de musculatura lisa, la túnica adventicia, que es más gruesa en comparación a las vénulas musculares, ¿ya? Esta muscular ya tiene adventicia. Las venas pequeñas, su adventicia es mucho más gruesa. Las venas medianas, vamos a ver de que las venas medianas presentan en su interior válvulas que me ayudan a que el flujo de la sangre no retroceda, es decir, no haya flujo retrógrado. Y vamos a tener en las tres capas lo siguiente: en la capa íntima, obviamente, su endotelio con su lámina basal, su capa subendotelial fina, ¿con qué? Con células musculares lisas. Miren, aquí hay células musculares lisas, en menor cantidad, pero hay, ¿ya? Hay. Vamos a ver en la túnica media, no se confundan aquí, miren, aquí está, no la resalté por obvio. Aquí está la media. La túnica media es más delgada en relación a quién? A la adventicia. Y cuando nosotros comparamos una arteria, miren su capa media, arteria, arteria. Miren de la vena. O sea, es una capilla muscular, ¿no? La túnica media. Pero gran cantidad de túnica adventicia. Es la capa más gruesa, incluso es más gruesa que en relación con las arterias. Y tiene una gran cantidad de colágeno y también tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Obviamente fibroblastos, obviamente vasos y nervios. Y finalmente las venas grandes, como por ejemplo, ¿cuál vena grande? Cavas, pulmonares. ¿Cuál más? Ya. Ok, entonces, estas arterias grandes, las venas grandes, van a tener una túnica íntima como siempre: endotelio, lámina basal, tejido subendotelial con algunas células musculares. Van a tener en su túnica media, miren, es igual delgada, que está formada por células musculares lisas, fibras de colágeno. Aquí sí hay algunos fibroblastos. Aquí sí hay algunos fibroblastos en la túnica media. Y la túnica adventicia es la capa más gruesa, con fibras de colágeno y células musculares lisas. Miren, es la primera
y única capa adventicia que estamos viendo que tenga células musculares. ¿No ven? Es la única que estamos viendo. Entonces, en sencillito, ¿qué la caracteriza a la arteria? La túnica media. Siempre la túnica media es más gruesa con más células musculares. ¿Qué la caracteriza a las venas? La túnica adventicia. La túnica adventicia siempre tiene una particularidad, ya sea en venas medianas es mucho más grande y en las venas grandes tiene musculatura la túnica adventicia. ¿De acuerdo? No se olviden del vasa vasorum, nervio vasorum, que también hay fibroblastos y encontramos células como por ejemplo los macrófagos. ¿Ya?